mi editor y amigo, el escritor Humberto Guzmán, director de libros del Conde, de paréntesis Drácula. Exacto. Les va a dirigir unas palabras. Claro que sí, Rivas Tocayo. El libro del Conde surgió hace unos 6 años, precisamente porque pues yo tengo una larguísima trayectoria, por los que me conocen como Rivas lo saben, que data de más de 50 años. Y pues hemos constatado en carne propia las dificultades que hay para publicar libros, sobre todo de cierto tipo. Libros que en México, como en toda Hispanoamérica, en los años 60 y 70, hubo dos tendencias muy marcadas, que era la novela y la literatura que se escribía con influencias políticas, de liberación política, la liberación de no sé qué, todo lo que fuera liberación, y curiosamente no se mencionaba la literatura per se, como sí ocurría en Europa y aún en unas partes de Estados Unidos. Entonces, inclusive se dio, ustedes recordarán, algunos de los presentes lo recordarán, dos tendencias, que era la novela de la onda y la novela de la escritura. Eso lo inventó una colega llamada Margot Glantz, efectivamente, junto con un cuate mío que no pasó la historia así con la importancia de Margot, que era Jorge del Campo. Entre los dos hicieron una selección y se les ocurrió poner los escritores de la onda y los escritores de la escritura. Y el gran inconveniente que yo le pondría a esa antología es que no estuve incluido. Y yo ya estaba publicando, ¿no? Entonces yo dije, ya van. Entonces ese fue... Exacto, sí, se las guardo. Esa fue una de las primeras experiencias. Bueno, pasado el tiempo, había cierta literatura que tenía cierta tendencia experimental, de una manera o de otra, se experimentaba con el texto, se experimentaba con la tendencia de la literatura. En Europa había una corriente muy influyente en ese momento en Europa que se llamaba el Nouveau Roman. No, Chantal, que no me corrija. Entonces, ahí había unos 2 o 3 escritores que tenían esa influencia. Que luego ganaron Nobel. No, pero de mexicanos. No, eso no. De allá, en Francia sí. Elizondo tenía influencia, y Salvador Elizondo, mexicano, siempre negó que él tenía esa influencia, no le gustaba. Él prefería tener influencia de los anglos, por decir algo, de Joyce, no de Faulkner. Faulkner, Rulfo, ¿no? Pero Joyce, siempre más intelectual, más hermético, pues Elizondo. Le gustaba, y lo único que hacía pues era emborracharse con whisky irlandés, igual que Joyce. Entonces, no me alcanzaba. Era mexicano. Sí, exacto. Bueno, pasaron los años y bueno, pues tanto nos conocimos Humberto Rivas y yo, que siempre tuvimos el problema del parecido con el nombre. ¿No te acuerdas de...? Por eso somos Guzmán y Rivas. Sí, siempre nos confundimos. Él empezó a decirme Guzmán, para no confundir. Yo digo, ya ni modo, sí, exacto, entonces ya les digo yo Rivas. Pero no sé si te acuerdas que cuando publicaste tu libro de Caníbales, Abrazos Caníbales, salió una nota en el periódico Reforma y anunciando, estaba la portada del libro de Rivas y decía Humberto Guzmán. De por sí hay problemas para que nos comuniquemos. No, y para que mencionen nuestros títulos y nuestros nombres, en este caso de Rivas, y se equivoque con el nombre, ¿no? Entonces, bueno, yo mandé una carta, por cierto, que no le hicieron caso. Pero bueno, lo importante es que estaba la portada del libro de Rivas, que es el que ganó un premio. Héroe Nacional de Cuento. Exacto. Bueno, entonces, ahí yo me di cuenta, Rivas es unos cuantos años más joven que yo, o menos viejo que yo. Parecería al revés. Y me di cuenta de la fuerza que tenía, de la intención literaria que siempre le mostró desde sus primeros textos. Recuerdo uno, Falco, que publicó Catún, efectivamente. Y allí noté ciertos planteamientos interesantes.
nos conocimos personalmente y continuamos viéndonos más o menos con una cierta periodicidad y yo siempre vi interesante lo que escribía Rivas, ¿no? No ha escrito lo mismo, eso es lo padre, porque, por ejemplo, José Agustín, no es que yo hable mal de la gente, estoy incapaz, pero bueno, nuestro colega José Agustín, pues publicaba en aquellos años sobre todo el mismo tipo encontró la beta, que le fue muy bien, definitivamente, probablemente merecidamente, pero era uno y otro y era lo mismo, ¿no? La onda, que a él tampoco le gustaba el término de la onda, no le gustaba, ¿no? Pero todos sabemos que esas tendencias en México, que sí la hubo, José Agustín tuvo muchos seguidores, ellos venían de la Beat Generation de Estados Unidos. Por lo menos eran, yo creo que el más hondero de los mexicanos era Parménides García Saldaña. Ese la agarró en serio. Por eso se mató, bueno, se murió, tuvo una muerte trágica, pero parece como si se hubiera matado, ¿no? Porque se abandonó, y ese sí bebía mucho, su familia tenía algunas posibilidades, pero ya estaban hartos de él, entonces le rentaron un cuarto ahí por Polanco, en la azotea. Yo creo que le daban dinero, pero pues, comía muy mal, y el alcohol, no sé si se metía a otras cosas. El caso es que un día amaneció muerto y ya no, pero sus textos son más honderos que los de Agustín. O sea, se lo tomó en serio. Tiene un libro que se llama Pasto Verde, era la nota, ¿no? La ruta de la onda, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto ya parece clase, ¿no? Entonces, no, pues esto es para festejar, estamos para festejar la aparición del libro de Humberto Rivas, todos nosotros que somos sus amigos. Es un texto que debió haber salido antes, pero no pudo salir por la mezquindad económica y también intelectual que existe en el medio mexicano. Si no garantiza a uno las ventas, no tiene uno manera de publicar, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Una editorial finalmente también pues es un negociante, quiere hacer sus libros y ganar dinero, ¿no? Entonces, si tú, escritor, me traes un libro que yo sé que no va a vender, no te lo publico, perdóname. Bueno, pues a partir de esos hechos, pues varios hemos tenido problemas muy serios y, ¿por qué no decirlo? Así fue como surgió Libros del Conde. Pues, yo tenía varios textos que no podían ser publicados. Es más, lo llevé a diferentes partes y yo ya tenía una gran trayectoria, bueno, para mí gran, pero quiero decir por lo menos en tiempo, 30 años, 40 años, ahorita ya tengo 50 y tantos años de estar en la brega y no se publicaban los textos. Entonces así, un día, como una iluminación, surge Libros del Conde. Y publico algunos de mis textos que no iban a ser reeditados. Ahora estoy pensando en publicar un nuevo libro también breve, que yo sé que no me van a publicar en ningún lado, entonces lo voy a publicar yo. Y son obviamente de distribución limitada, pero como le dije a Rivas un día platicando pues por teléfono, ¿no? Entonces un día esto va a ser historia. Un día esto va a ser estudiado, un día esto va a ser investigado, pues desde las causas y hasta los textos. Y como le dije también, ahora pues el libro salió bonito, Rivas ganó un bonito libro como objeto y yo gané un buen título. Un buen título que todos vamos a festejar. El texto de Rivas es aparentemente extraño, pero no, él no es tan extraño, él maneja el humor. Así como lo ven, sí tiene sentido del humor, sí tiene, y se nota en el texto, ¿no es cierto? Sí, claro. Él también me está ayudando para este proyecto y leyó el texto, ¿no? Y vimos que tiene sentido del humor. También está basado en una técnica literaria fragmentaria, que es una técnica de avant-garde, que bueno, no exactamente de este momento, pero ya tiene unos 20 años, 30 años y está en boga, ¿no? No solamente en Francia. Yo presumo que un cierto perfil que tiene Rivas me recuerda a algunas técnicas que imperan, que han surgido en Francia.
Algunas veces los gringos les aprovechan, pero los gringos son más épicos. Ellos hacen grandes novelas, tienen buenas, excelentes novelas los gringos, ¿no? Pero no, siempre están burlándose de los franceses, por ejemplo, por el tipo de personalidad que tienen los franceses, y los franceses siempre se están burlando de los gringos. A mí personalmente siempre me llamaron la atención los europeos, los franceses, los alemanes, hasta los ingleses que son más conservadores, pero cuentan extraordinarias historias. De tal manera que no hay de otra, hay dos posibilidades: una, que desaparezcamos y que le dejemos el lugar para los que son los dueños del mercado, o lo hacemos de manera quizá privada, quizá intramuros, como prefiero decirlo, y vamos a conservar la presencia así. La vamos a conservar, ¿no? No vamos a tener un éxito inmediato, no vamos a tener una respuesta inmediata, pero para la historia ya está este libro, Pestañas Quemadas. Ya está en la historia. Ya existe. Gracias. Ya existe. Y espero que salte de aquí para otras dimensiones, ¿no? La dimensión desconocida. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Humberto Guzmán, ahora que decías que una de las razones después de haber leído Falco, Los Sagrados Caníbales, Sanguinas Caballista, es que Pestañas Quemadas introduce este elemento del humor, pero ni siquiera de manera como tratando de hacer chistes. Obviamente eso no funciona, ¿no? Sí. Pero de una manera muy suelta, muy libre. De repente coloca frases, no sé, por ejemplo, de canciones de José Alfredo, ¿no? Y se vuelven muy simpático, una literatura muy dinámica, sí, y te botas de la risa. Y eso me parece que de lo que yo he leído de Humberto Pestañas Quemadas, me gusta mucho por esta parte del humor como la va intercalando. Definitivamente, pues es que hay una historia, a pesar de lo que se puede interpretar, porque hay novelas que tienen éxito comercial que solamente se preocupan por la historia. Si uno va a una editorial y dice, ¿de qué va tu novela? Eso es lo que les importa, la historia. Los que hacen cine ven novelas porque sacan de las novelas las historias. Siempre lo que importa es la historia. Y algunas tendencias precisamente avant-garde, desde a partir de los años 60-70, es precisamente estar en la antítesis de contar una historia. Pero en esa tendencia de no contar una historia es como se cuenta una nueva historia. Es otra vez se está contando otra historia, pero con otras tendencias, vamos a decirlo así, más modernas. Entonces, aquí entra lo fragmentario. Pero no es novedoso, como digo, no es novísimo, porque Juan Rulfo ya es fragmentario. Juan Rulfo, la Pedro Páramo, está hecho con fragmentos y no necesariamente son coherentes uno tras otro, sino se basan en la metafísica de la mente, valga el término, un poco saltando como en el psicoanálisis, y Juan Rulfo cuenta sus cosas así, y son fragmentos. Entonces, esta novela también son de fragmentos. Recordamos CU, Ciudad Universitaria. Recordamos algún movimiento de nuestra... no es mi alma mater, porque yo estuve en otros lados. Yo estuve en la Sorbona. Entonces, aquí está la ironía, la gracia de Rivas, ¿no? Que, por ejemplo, está ubicando un campus que todo el mundo pasa por CEU de una manera o de otra, y lo reconocemos, y de repente mete cosas exóticas, ¿no? Como ¿qué es lo que mete? En las clases de oscurantismo, ¿no? Sí, el hombre de verde ya es extravagante. El hombre del abrigo verde. Sí, en la piscina con las criaturas marinas, ¿no? Que están ahí. Exacto. Y se está burlando, no sé si era la intención, pero más bien broma, porque no es burla. Están bromando la gran alma mater que es la universitaria, que es el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí están algunas de las ofertas literarias, intelectuales, novelísticas de Rivas, ¿no? Tiene varios méritos, y yo no, estos que hemos mencionado apenas son unos pocos. Así que qué bueno que tenemos el libro. Gracias. Una pregunta, ¿por qué Pestañas Quemadas? Bueno, Pestañas Quemadas es por
los que estudian mucho, Sí, ¿no? se queman las frase, se queman las pestañas, ¿no? Y hay una parte en donde en el campus hay una selva, y hay unos pájaros por ahí que comienzan a hablar, ¿no? Estos pájaros pueden ser cotorras, que le dicen al protagonista, por mucho que te quemes las pestañas, todo seguirá igual y tú seguirás igual. Entonces lo derrotan, ¿no? Estos pájaros que hablan, y por eso es pestañas. Y es parte también de la ironía, ¿no? Sí. Porque humor negro, ironía, etcétera. Sí. O sea, evoca la imagen de Ciudad Universitaria, aunque Sí. no lo mencionas, no lo nombras, ni mucho menos. Cualquier campus, ¿no? Pero cualquier campus, ¿no? Puede ser Sí. cualquier universidad, pero Sí. bueno, para nosotros es CEU. Sí. Y ahí está. Para ti es la Sorbona. Sí, claro, para mí las hormonas, a ver qué le importa. También. Sí, bueno, pues es lo que yo puedo decir de momento rápidamente. Nos costó trabajo el texto, lo estuvimos revisando con el autor, por supuesto. Le preguntábamos sobre, oye, aquí no te la jalaste. Es otra mucho. novela. No, así Los está correos bien. es otra novela. Sí, decía, no, así está bien, así lo quiero. Ah, bueno. No, hombre, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Rivas? No, sí, bueno, pues. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Lo sufrió Raúl, que era el de la computadora. Sí, exacto. ¿En qué termina? ¿Te acuerdas? Porque abandona prácticamente la idea de huida. Ajá. Decide volver. Y Claro. decide volver. Decide Bueno, volver al campus. Sí. no sale del campo. Hay una salida, pero él decide regresar por todo lo que tiene, ¿no? Dentro del campus. Correcto. ¿No? Hay una historia por ahí que sí. No, sí, claro. Hay un personaje que lo persigue también, Sí. ¿no? Al personaje. Y además hay otro personaje cuyos textos aparecen rotos. Ahí Así todo, es. Que es como un Que guerrillero. te preguntamos como- por estos. Sí, por estos están con comillas, Sí. porque es un manuscrito que dejó un guerrillero que se metió ahí al campus, ¿no? Y eso no es extraño porque en CU no faltaba un guerrillero. Exacto. Aquí mira, tenemos un... El puro nombre te lo dice, Facundo Caletti. Pues muchas gracias, Guzmán, por tus palabras, gracias por la presentación. Aquí el Petit Comité, ya habíamos dicho por qué está escrita la novela. Creo que el propio editor no lo sabe, pues lo decimos rápidamente. Es una novela que, como dijimos, Betty, es una cura, ¿no? Es terapéutica porque yo soñaba cada noche, soñaba con el campus. ¿Por qué no había terminado la carrera en CEU? Bueno, en la UNAM. Y cuando me fui a Estados Unidos, que pude terminar la carrera, tuve un año de terapia y el doctor me dijo, ¿por qué no lo escribes? ¿No? Yo dije, no puedo dormir, es que cada noche es lo mismo, cada noche es el campus. Digo, escríbelo. Yo dije, pues claro. Entonces lo escribí y ese es Pestañas Quemadas. Eso no lo sabíamos. Y se acabaron las pesadillas. Una vez puesto el punto final a Pestañas Quemadas, se acabó la pesadilla. Inusitado, estaba increíble. Sí, la creí que anécdota. nunca te lo había dicho, No. pero siempre hay una primera vez. ¿Y si le pagaste al terapeuta? Le pagaba la universidad, le pagaba la universidad. Dice, "Le pagué con un ejemplar". Era parte del seguro del estudiante en la universidad, una universidad civilizada, y entonces la universidad le pagaba. Tuve como un año, un chicano muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, lo empecé a escribir. Entonces, muchas de las aventuras que hay aquí son soñadas, son cosas que soñé de la universidad. Eso es increíble. Alguna vez me pasó cuando yo estuve en el Centro Mexicano de Escritores, que me tocó la suerte de tener como asesores a Juan Rulfo y a Salvador Elizondo. Y una vez Salvador Elizondo dijo, hablando con alguien más, dijo, es que sí, esto yo lo soñé, yo no lo viví, este cuento. Yo tuve un sueño y cuando desperté decidí escribirlo. Bueno, tiene coincidencia con lo que nos estás comentando. Bueno, yo también. La historia según Pauchin. Sí, exacto. Yo me acuerdo que le llevé el libro cuando lo firmara y se fue rápidamente al cuento, porque no le habían puesto el título los editores. Entonces fue rápidamente al cuento y se lo puso, ¿no? La historia según Pauchin. Escritorazo. Sí, Elizondo. importante. Muy importante. Ese escritor mexicano, a pesar de él, tiene estas influencias del nuevo romance.
Nouveau roman, s'il vous plaît. No. Perdón, Michel. Estuviste en la Sorbona, en la Sorbona, güey. No, pero ya viviendo aquí. Las escuelas se reciclan. Viviendo al Liste. No, estuve 10 semestres en francés y no sé nada. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Se olvida. Sí, claro. Yo también estudié varios bimestres de alemán en el Goethe Institut y nada más aprendí a decir Goethe Institut. Aunque vivió mucho tiempo por allá, porque su esposa es de Chequia, República Checa. Entonces alguna vez la acompañó y anduvo por allá, Guzmán. Cierto. Pero ¿por qué no nos platicas un poquito más de tu texto? Lo que dijiste fue sensacional, ¿no? De que pero ¿cómo lo soñabas? ¿Cómo? Pues muchas veces era literal, ¿no? Pues, lo pasaba yo literalmente, así, Sí. como lo soñaba. Y yo, entonces se fue haciendo la historia, ¿no? Poco a poco, hasta que como dije, bueno, este es un campus y en el campus pasan esas historias, ¿no? Ajá. Pero es un campus totalmente sui generis, ¿no? Donde hay una selva, hay un desierto, Claro, hay todo, ¿no? Hay un campo de tiro, hay una alberca que decía Raúl. En fin, entonces se va haciendo la historia poco a poco a medida que vas agregando las historias. De pronto entró este personaje que persigue al protagonista, no se sabe por qué, ¿no? Ajá. Muchas cosas misteriosas, pero finalmente... Como los sueños, precisamente. Exactamente, es como un sueño detrás de otro, pero que son pesadillas, ¿no? Pocas veces hay sueños, digamos, felices todos son pesadillas, tipo pesadilla, ¿no? Entonces era una detrás de otra, y de pronto surgen, ¿no? Los personajes, el personaje principal que tiene un látigo y con eso se defiende porque todo el mundo lo puede atacar, ¿no? ¿Es el del abrigo verde? El abrigo verde, que es un homenaje a Samuel Beckett, ¿no? Que son sus personajes, hay un personaje siempre con un abrigo verde, ¿no? Y lo del látigo pues surgió ahí, no sé cómo, ¿no? Pero hay ciertos homenajes, ¿no? Pero Kafka, eso puede ser un rasgo que tú has empleado varias veces. Por ejemplo, en tu primer libro, en Falco, está un sujeto, un personaje que trae un águila, ¿no? tiene un halcón. Sí, un halcón. El personaje trae aquí el halcón que es de su madre. Bueno, y sale por ejemplo, las noches y el halcón ataca a la gente y regresa a su mundo. Correcto. Aquí vemos, aquí en este texto está el hombre del abrigo El verde látigo, con el látigo. ¿Qué otros? En Sam Williams, caballista. También, perfecto. Es un cuate sí, que también. tiene una jauría. Ajá. Y con su jauría va por todos lados mirándose. Bueno, eso ya adivinamos que es una tendencia que ha marcado tu obra. Sí, Sam Williams, además, para tu conocimiento, se llama Sam Williams porque Sam es un homenaje a Samuel Beckett y Williams es un homenaje a William S. Burroughs. Entonces, Sam Williams. Dos escritores diferentes. Diferentes, pero muy queridos, muy amados por tu servidor. Exacto, eso te iba a decir. Hay una novela, para salir de esto, de Guzmán, que me encantó siempre, y fue cuando me acerqué más a Guzmán, que es una novela muy experimental, de premiar. Sí, historia fingida. Y se llama Historia Fingida. De la disección de un cuerpo. Historia Fingida de la disección de un cuerpo, en donde tuve la oportunidad de conocer al personaje, que era un cuate de Guzmán, un cuate que se le iba a la olla, pero gacho. Entonces lo tomó Guzmán como su personaje. La novela es divertidísima, ¿no? Divertidísima, y es una novela experimental, que no sé en qué años publicó Guzmán. Sí, fue en 81, 82. 81, 82. ¿Se llama? Se llama Historia Fingida de la disección de un cuerpo. Sí. Aunque claro, ya después nada más se llama Historia Fingida, porque nadie se acordaba. Sí, no. Ese es un nombre muy largo. Pero yo tuve la oportunidad de conocer al personaje, ¿no? Porque la novela y la presentación de la novela, así como se hizo aquí, se hizo en la casa del personaje, que era una casa antigua en el pueblo de Azcapotzalco. Y fue impresionante porque fue el papá de Ricardo, me acompañó, porque a mí me daba miedo ir solo, porque hizo un happening, ¿no? Guzmán, ahí como lo ven, hacía happenings y hacía una cantidad de cosas. Entonces, fue una cosa como tétrica, porque la novela se presentó, había 4 cirios y un ataúd de un niño, y adentro estaba el libro. Sí. Y a mí me impresionó. Fue idea de Manrique. El personaje. Entonces, bueno, ahí estaba sentado Enrique,
y lo conocí, este era el personaje y tal. Me fui rápido de la presentación después de las copas. Ya no supe qué pasó con Guzmán y ahí se quedó con su personaje y con su libro. Sí, sí, ciertamente ese libro tiene esa característica muy experimental y ahí se degrada el lenguaje y termina, no se hace novela nunca. Cuando se va haciendo historia, se corta fotos y empieza otra nueva historia. Y metí él era dibujante, Manrique, y es de esas familias Manrique. Su hermano era Juan Alberto Manrique, él el pintor, y su hermano investigador muy importante en la UNAM, no, de la historia del arte, muy influyente. Entonces, el texto escrito se convertía en imagen de cómic en un momento dado. Sí. Y después se volvió a convertir en texto y seguía el texto. Y él se autorretrató, que era su debilidad, ¿no? Sí. Siempre se retrataba a él. Claro. Después se molestó cuando me pareció que se molestó porque pensaba que iba a ser una especie de biografía. Y pues no, a mí lo que me interesaba era la novela experimental, la novela de este tipo de la que estamos hablando, ¿no? Y pues bueno, ni modo, pues ahí ya quedó. Yo nada más lo tomé a él como un pretexto. Y describí su casa y todo el tilichero que tenía y las tonterías que decía él. Además era una casa impresionante porque era como una hacienda antigua de cuando era el pueblo de Azcapotzalco. Y pues era una mansión cuando era seguramente nueva, sí. Era una ruina ya al final, pero pues ahí... Sí, ahí se desarrollaron algunas escenas de películas ambientadas en la Revolución Mexicana, sobre todo en cierto ángulo de la biblioteca, con los muebles del siglo XIX y cosas de estas, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, pues volvamos al libro de Pestañas Quemadas, y pues qué interesante lo que nos has dicho. Gracias, es el aspecto onírico que nos estás demostrando. Entonces, dentro de la atmósfera del onírico no hay reglas establecidas. El inconsciente es imprevisible, ¿no? Precisamente una vez todo el mundo llega alguna vez ante un analista, ante un psiquiatra, y yo me quedé impávido, ¿no? Y digo, ¿y qué hago? Dijo, empieza a hablar de que lo primero que se te ocurra. Entonces, esa es una técnica, ¿no? Es algo que yo creo que Rivas maneja en su texto, lo acaba de decir, como en el sueño no hay lógica. Eso no quiere decir que no tenga un sentido o un relato, es un tipo de relato, pero no tiene la lógica que nosotros conocemos en la conciencia, ¿no? Que todo es entendible a la primera y que va 1, 2, 3 hasta el número 100, sino que todo se puede mover, el 20, luego el 100, luego el 5, etcétera, ¿no? Ese es Juan Rulfo. Y Juan Rulfo, algunos de sus comentaristas han dicho que tiene influencia de Faulkner. Faulkner lo maneja, pero Faulkner maneja grandes historias, contar grandes historias. A los gringos les encantan las grandes historias, ¿no? Ellos son conquistadores y hacen historia, ¿no? Entonces, un aspecto del arte contemporáneo, del arte moderno, es precisamente contraponerse a esta aparente lógica que es indiscutible. No me refiero a Faulkner, ahí no me meto, pero sí a una lógica de la realidad. Entonces, un texto como el de Pestañas Quemadas es un texto que pues, no sé si haya sido la intención de Rivas, pero pues, parece ser que es inconsciente, inconscientemente o consciente, esa lógica indiscutible de la realidad. Eso es lo interesante, y artísticamente da muy buenos resultados, francamente, ya visto de otra perspectiva. Artísticamente da muy buenos resultados en el sentido de que da obras muy interesantes. Y claro, se va a un lado de la lógica del relato realista. En fin, pues gracias, felicidades, gracias, felicidades. Gracias al editor, un aplauso. Sí. Gracias.